Hola, mi nombre es Génesis Nicole Vergara Saltos, pertenezco a la Universidad Técnica de Manabí, a la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación. En la carrera de Educación Básica, la materia que represento el día de hoy son artes expresivas, musicales y plásticas. El tema de hoy son los principales métodos para la enseñanza musical y sus aportes en el área educativa. Los maestros de educación musical, tal como lo afirma Brufal 2013, es importantísimo conocer los métodos para poder extraer de cada uno de ellos el que más nos interese y así realizar un trabajo en el aula realmente profundo e innovador. Varios de estos métodos los daré a continuación. El método de Dalcroze, por Emily Jacques Dalcroze. Fue un músico, pedagogo, creador del método de la educación el ritmo para el ritmo, conocido como rítmica. Se trata de un método activo de formación pedagógica musical basado en el aprendizaje a partir de la experiencia de movimientos corporales y la improvisación y de la creatividad. El método de Dalcroze busca el desarrollo del oído y el equilibrio de la relación mente y cuerpo de forma consciente, desarrollando para dar respuestas a ciertas dificultades de la audición y la ejecución musical. En el aspecto psicomotor, la aplicación de este método en el cuerpo se pone en acción, conducido por la música. Es la educación de la base y a la vez una educación de sensibilidad y de motricidad. El alumno realiza todas las variaciones del tempo, del ritmo, de la matriz, etc., según la comprensión inicialmente. En tanto, en lo cognitivo se introduce una vez adquirida la experiencia sensorial, motora y el lenguaje musical de Dalcroze, se basa en el canto, en el movimiento corporal, para desarrollar cualidades musicales básicas para el desarrollo auditivo, el sentido rítmico, la sensibilidad nerviosa, la facultad para expresarse espontáneamente. Mientras tanto, el aspecto socioafectivo, desarrollando mediante juegos musicales dirigidos a potenciar y fomentar las relaciones con los demás, permitiendo una mejor inclusión en los grupos, facilitando la comunicación, la escucha, la memoria, la atención y la concentración, aumentando la confianza de los participantes. Un ejemplo de este es la rítmica. El de Dalcroze se basa en la improvisación. Los niños caminan libremente, entonces comienza el piano a tocar una marcha suave, lenta. Sin advertirles nada, los alumnos adoptan poco a poco su marcha al compás de la música. Así se va introduciendo los valores de las notas, que son las figuras. En este caso, para las negras van a marchar, para las corcheas van a correr, para la corchea con puntillo y semicorchea es saltar. Otro método es el de Kodály, por Zoltán Kodály. Es un método que sustenta sobre una fuerte convicción de la función social y el primer orden de la música y de la concepción de la música como derecho universal. Se manifiesta de tres componentes básicos: una secuencia pedagógica de materiales y herramientas organizadas de acuerdo al desarrollo del niño en su entorno, a tres herramientas metodológicas básicas, que son las sílabas del solfeo rítmico, el solfeo relativo, que es el do móvil, y los signos manuales de la fonimia. El material musical son las canciones tradicionales del niño. En el desarrollo psicomotor, la voz es el principal instrumento. La práctica del canto es la base de toda actividad musical. A partir de la canción se propone un elemento motivador para el aprendizaje de la música, en la que es esencial en los primeros años de vida, ya que en la escuela llega a la escuela con un pequeño repertorio. Con ello, el niño aprende movimientos, palabras y melodías. El aporte cognitivo del niño es que aprende cantando para conseguir un buen oído y aplicar estos conocimientos en su futura formación instrumental.
En el aspecto socioafectivo, el canto es la actividad de base en el aula, partiendo de canciones familiares para el niño, aprendiendo a expresar los sonidos por medio de gestos, hacer ejercicios de entonación, dictados y pequeñas composiciones de juegos de preguntas y respuestas. Un ejemplo para esto es la fonomía. Es un método que consiste en marcar la altura de los sonidos situándolo en el espacio, colocando la mano en diferentes alturas. Ayuda a representar las notas con un gesto de la mano y es muy útil para los ejercicios de afinación, los intervalos, las relaciones melódicas, la afinación, la educación en el oído, la memoria, la audición interna, externa, etc. Improvisación. Aquí en este ejemplo se ve cómo se hace el do con la mano cerrada, el re con la mano recta, hacia arriba, el mi en forma vertical, el fa hacia abajo, el sol, el la, el si, el do. Otro método es el método de Williams, por Edgar Williams. Su método usa la música para conseguir el desarrollo armónico de la persona en su interior. Para ello se centra en la preparación básica musical de los niños, tratando los sonidos y los ruidos como sonidos verbales, a partir del entorno sonoro y cotidiano de este. Para Williams, la educación del oído musical es parte imprescindible de la educación musical y de la formación de la persona, clasificándolo en tres: sensorial, afectiva y mental. Este método persigue que el alumno descubra aptitudes musicales que tienen para desarrollar su potencial expresivo a través de la imaginación creadora que posee. Williams se centra en la canción, en el desarrollo auditivo, en el sentido rítmico y en la notación musical, pero desarrolla la práctica de la audición musical a través de la educación auditiva y la discriminación de parámetros del sonido más que ningún otro autor. Otro ejemplo de este es escuchar, reconocer y reproducir. En el aula de clase, con los ojos cerrados, señalar el lugar de donde viene el sonido y caminar hacia él, como se lo muestra en la imagen. Otro método es el de Orff Should Work, por Carl Orff. Un sistema de educación musical basado en el ritmo. Es uno de los pocos métodos activos que existe creado para la educación musical de los niños, suponiendo una verdadera alternativa para el solfeo tradicional y con un marcado énfasis en la percusión del ritmo. Basa su metodología en la relación del ritmo-lenguaje y así hace sentir que la música, antes de aprenderla a nivel vocal, instrumental y verbal y corporal. El método toma como punto de partida la célula generadora del ritmo. El proceso psicomotor en la práctica educativa consiste en la consideración del cuerpo como instrumento. Utiliza palabras para el desarrollo del ritmo a través de recitados de nombres, pregones, series de palabras, rimas infantiles, adivinanzas, basadas en canciones populares infantiles. Orff aprendió que a través de su método el niño expresa plenamente por medio de la música y desarrollar capacidades perceptivas y cognitivas. Este método proporciona al alumnado el aspecto socioafectivo en la participación activa mediante la utilización de elementos musicales, la audición activa e instrumentos que ayudan a desarrollar capacidades de apreciar y comprender la creación musical. Un ejemplo de este es que la base de su método es la palabra, el lenguaje. Tales palabras se convertirán en generadoras de ritmo, lo que debe ser para Orff el inicio de la música. Va a intentarse buscar y asociar una serie de palabras con un significado concreto con ciertos valores musicales.
Un ejemplo de esto es: Don Pepito bandolero se metió dentro de un sombrero. El sombrero era de paja, se metió dentro de una caja. La caja era cartón, se metió dentro de un cajón. El cajón era pepino, se metió dentro de un pepino. El pepino maduró, Don Pepino se salvó. La audición activa y los musicogramas, por Josh Weinstock. El musicograma utiliza una representación visual de la obra mediante diferentes símbolos gráficos que sirven para el apoyo de la presentación auditiva y facilita la participación de aquellos que no conocen la notación musical convencional. Con el paso del tiempo, el musicograma se ha convertido en un recurso muy extendido para la audición musical en el aula, y con la llegada de las TICs ha aparecido numerosas propuestas en formato digital. Pero la realidad es que no muchos centros educativos tienen los recursos tecnológicos necesarios que permitan explorar las posibilidades que nos. Su metodología se basa en la creatividad, en la actividad y en la comunicación que integran los movimientos corporales, el juego del ritmo, los instrumentos y la canción, la audición y el gesto. El sistema conocido como audición musical activa, en el que se concibe al oyente como un elemento esencial del proceso de comunicación musical. Para esto, introduce un musicograma que consiste en una partitura no convencional que permite que los estudiantes que no tienen formación musical específica puedan entender las relaciones que establecen dentro de una obra musical de manera general. Con los musicogramas en movimiento se hace evidente que el vínculo directo entre música y alumno, el lenguaje musical queda plasmado a través de movimientos que conllevan aspectos sensoriales y afectivos, emocionales y formales. Un ejemplo para este es que para la nota musical negra tocaremos nuestra rodilla. En este caso sería 2 veces, y para la corchea aplaudiremos 2 veces, y el ritmo quedaría así. Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido mucho esta investigación y hasta pronto.